Bien, tenemos entrevistas, está Ricardo Delgado, está Flor Barragán para darnos datos de cómo se movió el dólar estos días y sobre todo hoy, Flor. Sí, hablamos del dólar minuto a minuto, porque fue un día de mucha volatilidad. Si te parece, compartimos cómo abrió el mercado. Tenemos unas plaquitas que preparamos porque abrió, subió el dólar y sobre el final de la rueda lograron bajarlo. Fíjate, el oficial 1.295, el Blue 1.340, el MEP 1.294. Sobre el mediodía subía el oficial, se fue a los 1.300 pesos. Nunca había llegado desde la salida del cepo a ese valor. El Blue subía también 1.350 y el MEP 1.287. Sobre el final de la rueda, fíjate cómo bajan todos los tipos de cambio. El oficial 1.280 pesos, así es como cierra. El Blue 1.330 y el MEP 1.277. Y tenemos a alguien muy especializado para que nos explique qué pasó. Sí, ya está con nosotros Ricardo Delgado. Ricardo, gracias por acompañarnos. Movimiento de vacaciones de invierno, la época del año. ¿Por qué este ruido? O no sé, ¿cómo lo llamas? ¿Ruido? ¿Ruidito? Yo te diría, hay cuestiones estructurales. A partir de julio, vos sabés, Franco, que desaparece la oferta de los ojeros, básicamente. El único oferente neto de la economía de dólares es el sector de los ojeros. Empieza, digamos, a desaparecer esa oferta. Estructuralmente, en el segundo semestre el dólar siempre es más alto. Hay elecciones en 3 meses. Todo esto ya lo sabíamos. Sí. Efecto aguinaldo, vacaciones de invierno. Todo eso iba a impactar. Lo que me parece que en estos días puntualmente impactó más intuitivamente es que un cambio de la política monetaria, es una cuestión un poquito más técnica, pero vale la pena decirlo, liberó 10 billones de pesos al mercado desde el jueves pasado hasta hoy, después del mediodía, como mostraba recién Flor, y eso hizo básicamente el desarme de lo que se conocen como las LEFIs, que eran una deuda que tenía el Banco Central, que fueron el último resabio de lo que fueron las LEVAX primero y las LELIX después, y liberó esos 10 billones de pesos. Los bancos no supieron bien qué hacer con esos pesos. Una parte hizo que se desplomaran las tasas de interés en el mercado en estos primeros días de la semana, sobre todo la tasa de cauciones, y por supuesto presionó al tipo de cambio. O sea, ¿no son los turistas? ¿Son los bancos los que movieron un poco esto? En parte te diría que sí, y hoy a la tarde el Banco Central hizo lo que tenía que hacer. Desde ayer ya viene interviniendo en el mercado de futuros. Bueno, le abrió una nueva ventanilla a los bancos. Le dijo, bancos, vengan a esta nueva ventanilla, que no es una nueva, volvió a abrir lo que llaman los pases, el mercado de pases, que ofrecen colocaciones a un día a una tasa de interés paradójicamente más alta que la de la semana pasada, con lo cual las tasas van a tener que volver a subir. Las tasas habían llegado a niveles muy bajos que hacían que haya una tendencia a dolarizarse, y yo creo que ha sido acertada esta decisión del Banco Central de esta tarde de intervenir en el mercado de futuros fuertemente, y además del dólar, y además abrir esta nueva ventanilla de liquidez. Ricardo, esta suba del dólar que vimos, si bien hoy bajó, si lo vemos de los primeros días de julio, que estaba a 1.200 pesos hasta hoy, ¿crees que va a pegar en inflación de julio? Mirá, yo te diría, si esto termina acá, no. Yo diría que va a ser muy marginal, porque lo que uno está viendo en las empresas, en la actividad económica en general, en los comercios, es que un nivel más bajo de inflación, si es creíble y se mantiene, y para eso tenés que tener al dólar estable, hace que los márgenes se reduzcan, y eso le permita al gobierno, obviamente, tener un impacto muy marginal de cualquier suba del tipo de cambio. En tanto y en cuanto, y por eso digo, el dólar se sostenga, el gobierno esté en condiciones de darle estabilidad hacia adelante. Ahora, si el dólar sube, hablamos de la preocupación del dólar que sube, hay devaluación. Si el dólar no se mueve, decimos hay atraso cambiario. ¿Cuál es entonces el equilibrio que necesita Argentina para estar en un momento de tranquilidad, donde trabajemos y lo que trabajamos nos rinda? Nadie, ¿no?, que una devaluación no nos licúe nuestros ingresos, y que a la vez seamos un país competitivo con el mundo, ¿no? Que no seamos caros, que seamos competitivos. Ese es el gran problema de la economía argentina, digamos, una economía que piensa en dólares, y una economía que necesita dólares además para producir. Vos sabés que casi 8 de cada 10 productos que se producen en la Argentina necesitan algún componente importado, y eso se paga con dólares, o con pesos que tienen dólares detrás. Entonces digo,
cualquier cosa que pase con el dólar es muy relevante, es el precio fundamental de nuestra economía. Ahora, dicho esto, también es cierto que desde el acuerdo con el fondo de esta parte, el dólar ha recuperado terreno, alrededor de 10 puntos en términos reales, por encima de la inflación, y esto le da cierto aire a aquellos que producen, o sea, baja de alguna manera los costos para producir en dólares en la Argentina, y es una buena noticia. Pero de vuelta, en un contexto en donde de vuelta aparece este segundo semestre en donde hay menos dólares de manera estructural, en donde se acercan las elecciones, el gobierno tiene que dar la señal muy concreta de que está en el comando de la situación. De que está al mando. Y por eso me parece acertada esta primera intervención del día de hoy. Mañana tenemos otra, Franco, importante, que es ofrecerle a los bancos las tradicionales licitaciones del Tesoro con LECAPs y otros instrumentos para absorber esos pesos que están dando vuelta. Cierro muy breve con esta pregunta que te preguntó Flor antes, pero que insisto en el tema inflación. Julio ya tienen medido estas 2 semanas, estamos el día 15, ¿tenés medio mes? La inflación, medido, sí. ¿Y cómo viene? La inflación viene un poquito por arriba del 1,6 de mayo, de junio, que ha sido un buen número, definitivamente. Probablemente esté en torno al 1,7, 1,8. Esta es la primera proyección que tenemos en estos primeros 15 días. Bueno, en la analítica. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo Delgado. Muchas gracias. La mirada económica en este momento.